Buenas tardes. Bien, este video tiene como propósito ser un suplemento al video para la clase de Historia de la Filosofía 8 que subí precisamente hace una semana, el martes 19 de mayo de 2020, en el que, en un video tal vez demasiado largo, casi de una hora, se presentaron demasiadas ideas, haciendo, por más esfuerzos que uno quisiera hacer, haciendo difícil tal vez seguirlo, subrayar qué es lo que se trataba de presentar. Por eso este video, esta intervención breve, al menos así se quiere, tiene como propósito subrayar y explicar algunos supuestos fundamentales del video anterior. El primer supuesto fundamental, la primera idea que tal vez ha hecho falta particularizar, especificar, que la cuestión del observador, que es la cuestión a partir de la cual hemos tratado o he tratado de presentar el curso, sobre todo con esta hipótesis acerca de cómo la dificultad de hacer una filosofía, una historia de la filosofía contemporánea, consiste primordialmente en la dificultad de que haya un espectador o de edificar la mirada de un espectador que le pueda dar unidad a la pluralidad de posiciones y propuestas que se encuentran en la filosofía del siglo XX y lo que va del presente siglo. Bien, con base en esa consideración, volvamos entonces a este primer punto que quiero especificar, que la cuestión del observador supone que para la filosofía su propio discurso se convierte en un problema. Es decir, al menos un intento de ensayar esta mirada unitaria a la filosofía contemporánea podría presentarse con la tesis, con la aseveración de que el problema para edificar una historia de la filosofía contemporánea está en que, para la filosofía contemporánea, su propio discurso es el problema. No es que sea una cuestión de si es ética, si es epistemología, si es ontología. Vaya, en muchas ocasiones los procedimientos escolares, y escolares en el sentido más peyorativo del término, nos obligan a preguntar al colega, al alumno, a ver, lo que estás diciendo, ¿qué es? ¿Es ética? ¿Es ontología? ¿Es epistemología? Aquí estamos ante una cuestión distinta. La cuestión es cómo para la filosofía, y particularmente, repito, para la filosofía contemporánea, el discurso filosófico mismo se convierte en un problema. Sé que para muchos esto puede sonar peligrosamente posmoderno, en la medida en la que alguien podría lanzar la acusación, el dedo flamígero, quiere borrar los límites entre discurso literario y discurso filosófico. Bien, tal vez sí tenga que hacerlo, tal vez, no es que tal vez, muchos planteamientos de la historia de la filosofía del siglo XX lo han hecho, pero lo que quiero señalar es que lo han hecho con buenas razones. Pienso sobre todo en el caso de Georges Bataille. Y esas razones se deben ante todo a
lo que tiene que explicar, lo que tiene que expresar el discurso filosófico contemporáneo. Paso entonces al segundo punto número 2. Este problema, el problema de cómo para la filosofía su propio discurso es la cuestión, es el asunto filosófico y no meramente una cuestión de aplicación, de metafilosofía o una cuestión de metodología, sino la cuestión central. No es un problema para toda expresión filosófica moderna y contemporánea, sino que es propio de una forma particular de quehacer filosófico. Me refiero a la filosofía trascendental. Es un problema que comienza con Kant, pero que rebasa a Kant. O para parafrasear ese conocido inicio de la crítica de la razón pura, cuando señala todo conocimiento comienza con la experiencia, pero no todo conocimiento procede de. Él comienza, recordarán ustedes, los habrán mencionado en más de una ocasión, tiene que ver con una cuestión de hecho. Él procede de, en contraste, con una cuestión de derecho. Pues bien, déjenme continuar con esta forma de parafrasear a Kant para señalar que el problema que quiero plantear comienza cronológicamente con Kant, pero que lo rebasa. Es como si hubiera Kant expresado un problema, una dinámica que se extiende más allá de los confines y de los propósitos explícitos de su idealismo trascendental. Y tiene que ver precisamente con el concepto de trascendental. Déjenme retomar el punto anterior y conectarlo con lo que quiero señalar ahora. El problema de la filosofía contemporánea es que su propio discurso se convierte en el problema o en la cuestión central. Y, para conectarlo con lo que voy a decir a continuación, se convierte en el problema central en la medida en la cual el discurso filosófico tiene una pretensión trascendental. Se entiende a sí mismo como un discurso trascendental. ¿Qué quiere decir esto? Bien, hay un primer sentido de trascendental, que es el que casi siempre se enuncia en las clases, en las historias de la filosofía. Yo mismo lo he tenido que mencionar, es uno de los contenidos mínimos que se presume hay que enseñar en teoría del conocimiento 1 o 2, y es el concepto de trascendental que aparece en la crítica de la razón pura en B25. Lo voy a citar. Tomo como punto de referencia la traducción de Pedro Rivas. Llamo trascendental, B25. Llamo trascendental todo conocimiento que se ocupa no tanto de los objetos cuanto de nuestro modo de conocerlos, en cuanto que tal modo ha de ser posible a priori. Bien, ese concepto de trascendental tiene un propósito específico. ¿Cuál? Defender la validez apodíctica de las proposiciones de la ciencia natural frente a las objeciones escépticas. Y también tiene una forma particular de realizarlo. ¿Cuál? Mostrar que el conocimiento de objetos es posible a priori porque hay una normatividad que gobierna el uso de los conceptos mediante los cuales nos referimos a esos objetos. Hay una normatividad, una infraestructura normativa inmanente a nuestra experiencia. Hasta aquí
y para conectarlo con el video anterior, podemos decir que el a priori del que trata la crítica de la razón pura presenta los dos aspectos del concepto de reflexión que mencionamos en la sesión pasada. Uno, llevar los contenidos a la forma lógica de la universalidad. ¿Por qué? Porque el a priori muestra que los contenidos de la representación no se agotan en la singularidad de la percepción subjetiva, sino que son posibles por la manera en la cual está constituida la experiencia. Y el segundo aspecto del concepto de reflexión, la autorreferencia. ¿Por qué? Porque para mostrar este a priori no hemos tenido que salir de la experiencia para mostrarlo. Más bien, si ella es posible, entonces es necesario que haya una estructura a priori que la norma. Ese es el modo de proceder de los argumentos trascendentales. Partir de la posibilidad para remontarse a una necesidad. ¿Es posible que hagamos juicios de experiencia? Sí, es posible. Si es posible hacer juicios de experiencia, entonces tiene que haber una normatividad que le dé sustento. ¿Es posible hacer juicios morales? Sí, los hacemos. Si es posible hacer juicios morales, entonces tiene que haber una normatividad necesaria que regule el uso válido de los conceptos de nuestra razón práctica. Ese es el proceder de los argumentos trascendentales. Partimos de una posibilidad de hecho para remontarnos a su necesidad de derecho. Hasta este punto, lo que tenemos es una posición primordialmente epistemológica fundada en una argumentación trascendental que a partir de un contenido de nuestra experiencia, cuya posibilidad ya de hecho constatamos, se remonta a sus condiciones necesarias. ¿Qué es lo que tenemos? Que hasta aquí el discurso filosófico como tal no es la cuestión básica del debate. Aparece, sí, el discurso filosófico tiene que cuidar sus límites, tiene que observar dónde y hasta dónde llega su validez, pero él no es el problema fundamental. No olvidemos esto. Pero en este punto es necesario introducir una observación. Vean, el conocimiento trascendental es necesariamente a priori, pero no todo conocimiento a priori es trascendental. Vamos a ver dos puntos en la crítica de la razón pura donde Kant hace esa observación, que no todo conocimiento a priori es trascendental. El primero de ellos aparece en B40, justamente al inicio del parágrafo 31 de la Estética Trascendental, titulado Exposición Trascendental del concepto de espacio. ¿Qué nos dice ahí? Entiendo por exposición trascendental la explicación de un concepto como principio a partir del cual puede entenderse la posibilidad de otros conocimientos sintéticos a priori. El segundo de ellos aparece en B80, 81, en la parte concerniente a la lógica trascendental. ¿Y qué encontramos ahí? Comienza en B80. No todo conocimiento a priori debe llamarse trascendental, lo que equivale a la posibilidad del conocimiento
o al uso de este a priori, sino sólo aquel mediante el cual conocemos que determinadas representaciones, intuiciones o conceptos son posibles o son empleadas puramente a priori y cómo lo son. El caso que da Kant, el ejemplo que da Kant, es el uso del espacio. Hay un uso empírico y un uso trascendental del concepto de espacio. Pero no es que el uso trascendental se esté refiriendo a otro espacio que estuviera detrás, que estuviera agazapado del espacio al cual está refiriéndose el uso empírico del concepto de espacio. Tampoco quiere decir que el uso trascendental del concepto de espacio sea más noble, sea más elevado, sea más culto, perdón por la expresión, que el uso empírico del concepto de espacio. Lo que está señalando es el uso empírico, el uso trascendental, perdón, del concepto de espacio tiene unas pretensiones de derecho distintas a las del uso empírico. ¿Por qué? Porque el uso trascendental del concepto de espacio lo que está haciendo es llevar a cabo una cartografía de nuestra razón, una cartografía del pensamiento. Es un concepto vinculado con otros conceptos que en su conjunto muestran de qué forma, de qué manera está constituida la razón. Por eso es que vuelvo a B40. Vean cómo lo que es la exposición trascendental, lo que está señalando se refiere a conceptos, pero conceptos como principios a partir de los cuales puede entenderse la posibilidad de otros conocimientos sintéticos. Es decir, la exposición trascendental lo que tiene que mostrar es cómo está constituido un campo. No simplemente mostrar que hay elementos a priori que componen ese campo. Tiene que mostrarnos cuál es su infraestructura, cuál es su trabazón. Por eso, para volver a B80 y el tránsito a B81, Kant va a insistir en esta idea de cómo la exposición trascendental no es otra manera de hablar de objetos. Su campo, su referencia es nuestro conocimiento. Cito B81. El uso del espacio aplicado a objetos en general también es trascendental, pero si se aplica solo a los objetos de los sentidos, tal uso se llama empírico. La diferencia entre lo empírico y lo trascendental solo corresponde, pues, a la crítica del conocimiento y no afecta a la relación entre éste y su objeto. Es decir, el discurso trascendental es el discurso que va a presentar cómo está conceptualmente entretejido nuestro entendimiento. Y más en general, cómo está constituida, cómo está entretejida nuestra razón. No es un discurso concerniente a objetos. Ni siquiera, vean ese punto. El discurso trascendental ni siquiera quiere mostrar cómo hay elementos a priori, que lo hace, pero como tal, no es su especificidad. No es mostrar que hay elementos a priori involucrados, implícitos en nuestra relación con objetos. Lo que quiere hacer es mostrar cómo, si están presentes esos elementos a priori, es porque hay todo un
campo normativo y que ese campo normativo es el campo de nuestra razón. Eso es lo que está haciendo. Así, la idea de una exposición trascendental es que lo trascendental es el discurso no empírico mediante el cual se critica la razón a sí misma. Es decir, la razón presenta y justifica en la exposición trascendental los límites que ella misma ha constituido. ¿De dónde saca, empero, su validez ese tipo de discurso si se distingue radicalmente del empírico? Esa es la pregunta. Si el discurso trascendental no se refiere a la relación con objetos, se refiere únicamente a la crítica de nuestro conocimiento, ¿de dónde saca sus puntos de referencia? ¿De dónde saca la validez de las conexiones entre conceptos que pone al descubierto? No podríamos, vean bien, no podríamos contestar apelando a su presentación de un orden a priori. Es decir, lo que no podemos hacer es decir, el discurso trascendental es válido en tanto que muestra cuáles son los elementos a priori que están implícitos en nuestra relación con objetos. Sí, sí lo hace. Pero su validez no la saca de ahí. ¿Quieren un ejemplo de un discurso que pone al descubierto elementos a priori, pero no se ocupa de la cuestión de la validez del discurso trascendental? Schopenhauer. Schopenhauer es el mejor ejemplo de cómo puede mostrarse que hay elementos a priori en nuestro conocimiento sin ponerse a discutir de dónde saca su validez la exposición trascendental. ¿Por qué? Porque lo que él consigue hacer, y bueno, no es solo que consiga hacerlo y lo hace de una manera genial, sino que el mismo Schopenhauer lo señala constantemente. Es posible mostrar la ubicuidad de espacio y tiempo y el carácter necesario de la causalidad de nuestra representación de objetos por medio de un escrutinio directo e inmediato de nuestra experiencia. Lo que quiere hacer es poner nuestra experiencia en conceptos, no hacer una filosofía de esos conceptos, que es lo que sí quiere hacer el discurso trascendental. Por eso, lo trascendental no solamente quiere mostrar, no solamente quiere exponer este orden a priori, sino que además pretende exponer conceptualmente su composición. O para decirlo en otros términos, vinculándolo con el video anterior, lo que quiere hacer la exposición trascendental es presentar cómo acontece reflexivamente la formación del concepto. Quiere mostrar, eso es lo que quiere hacer el discurso trascendental, quiere mostrar el proceso, la génesis de la reflexión. De tal modo, podríamos decir que la pregunta que inquieta a la reflexión trascendental, y estoy tomando esto del filósofo francés Jean-René Sévin, lo pone en los siguientes términos. La pregunta que inquieta la reflexión trascendental: ¿cómo conferir un valor normativo necesario al hecho de que una parte de nuestro conocimiento de fenómenos es
a priori. Fin de la cita. En otras palabras, la exposición trascendental quiere que la reflexión observe y explique su propia formación de la universalidad. Con este cuestionamiento, el discurso filosófico, en tanto exposición trascendental, se convierte en el tema fundamental de la filosofía. Podrá verse en qué medida estoy señalando o en qué medida o en qué dirección apunta el señalamiento previo de cómo y por qué. Esta es una cuestión que nace con Kant, pero rebasa a Kant. Nace con Kant porque el tema del discurso trascendental está motivado por ese propósito fundamental de lo trascendental, demostrar la validez apodíctica de la física, de las proposiciones de la física newtoniana frente a las críticas que puedan venir del escepticismo. Pero, ¿cómo desborda Kant en la medida en la cual la cuestión de la exposición trascendental abre un nuevo terreno? El terreno que abre es el de la reflexión no solo es necesaria. Reflexión en el sentido que señalamos en el video anterior. La reflexión, para dar cuenta de su propia validez, tendría que criticarse a sí misma, tendría que observarse a sí misma. Y este es el punto en el cual la cuestión del espectador se vuelve central, pues la justificación requerida por el discurso trascendental necesita de una mirada que certifique que la presentación y articulación de conceptos no es arbitraria. Es decir, que la manera en la cual la razón instituye sus principios, es decir, sus conceptos básicos a partir de los cuales hace distinciones, pone límites, no es la mera reconstrucción de condiciones empíricas, no es tampoco la reconstrucción de cierto hábito, de cierto consenso de una cultura, sino que tiene validez necesaria. La filosofía de la reflexión trató de pensar a este espectador tomando el modelo de la conciencia humana finita que voluntariamente puede, mediante la introspección, interrumpir el flujo de sus vivencias para preguntarse ¿cuáles son los factores que condicionan el significado de sus representaciones particulares? Es decir, lo que hace la filosofía de la reflexión. Recuerden que la sesión anterior hicimos esta división entre reflexión y filosofía de la reflexión. Cómo la filosofía de la reflexión trata de pensar o de problematizar y presentar a la reflexión tomando como vehículo la manera en la cual trabaja la conciencia humana finita. Del mismo modo, déjenme poner un ejemplo vulgar, pero que me permite representar esto. Supongamos que vemos a alguien que por alguna razón va caminando hacia atrás o que ha tenido retrocesos en algún aspecto de su vida y podemos decir, mira, es un cangrejo. No es porque se haya convertido realmente en un cangrejo por algún hechizo o algún amarre que le hayan hecho. No, sino porque la imagen del cangrejo nos permite describir lo que está haciendo, que caminar para atrás. Y si se dan cuenta, la mayor parte de los apodos lo que hacen es tomar una figura de un contexto para describir o acentuar lo que ocurre en otro contexto.
Pues bien, siguiendo con este ejemplo tan vulgar, algo similar es lo que hace la filosofía de la reflexión. Quiere explicar cómo trabaja la reflexión usando el cascarón o el modelo de cómo trabaja la conciencia humana finita. ¿Por qué? Porque la conciencia humana finita, de manera parecida a la reflexión, también hace un corte. Puede examinar las cosas no a partir del qué, sino a partir del cómo. Puede, en el caso de lo teórico, no simplemente decir, creo que el árbol es verde. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo. Puede hacer un corte respecto a esa creencia y preguntarse por el cómo. Ah, ¿cómo es que considero a la percepción como fundamento de conocimiento? O en el terreno moral, yo puedo considerar, por ejemplo, que es válido hacer o llevar a cabo o ejecutar cierta acción. Puedo decir, es correcto bolsearme a mi mamá porque estoy cobrando sueldo de hijo. Pero puedo hacer un corte respecto a ese juicio y considerarlo desde el cómo. ¿Cómo podría considerar universalmente válido que alguien bolsee a otra persona? En esa medida, cabe suponer que el discurso trascendental sigue la misma pauta y reglas que el discurso empírico, con la salvedad de que no se refiere a objetos, sino a conceptos, y conceptos cuya aparición sigue un orden de continuidad y contigüidad similar al de los objetos de nuestra experiencia. No obstante, el ejemplo que se tomó de Kant, la clase anterior, el horror que expresa en la metafísica de las costumbres ante la ejecución formal del rey debido a la inversión que supone, la inversión de que el pueblo, que se supone que es constituido por la soberanía del monarca, se pone como el constituyente que pone en el banquillo de los acusados a su condición de posibilidad, al monarca. Bien, ese ejemplo muestra de qué manera la filosofía de la reflexión queda totalmente desconcertada cuando su exposición del movimiento reflexivo rompe con las expectativas que guían al observador humano. En tanto observadores humanos, nosotros estamos guiados por ciertas expectativas que han sido formadas por el hábito, por la continuidad de nuestra experiencia. En esa medida, yo le puedo decir, tú como libro eres eres un objeto sobre el cual yo puedo predicar atributos. Imagínense nada más el horror de que me contestara el libro y que me dijera, objeto la más vieja de tu casa, y ve a predicarle atributos a tu dedo gordo del pie. Imagínense el horror. ¿Por qué? Porque mi experiencia me dice, los objetos no te van a contestar. Imagínense si me contestaran. Imagínense que lo que en el ámbito de mi experiencia es lo constituido, ¡fum!, diera una inversión y se pusiera como constituyente. Bien, es un ejemplo radical, pero es un ejemplo que permite subrayar cómo el horror de Kant no es el horror de un provinciano que se entera de la ejecución de un monarca. No, es el horror
del ilustrado que se percata de que la reflexión no tiene por qué seguir necesariamente el orden de las expectativas, la tendencia de continuidad, de contigüidad de nuestra experiencia humana. Es decir, hay casos en los cuales el movimiento de la reflexión no sigue la misma pauta que la formación de conceptos tal y como aparece ante la perspectiva de la conciencia humana. Lo que se quiere señalar, lo que se trata de señalar, en suma, es cómo este desconcierto se va a presentar de nueva cuenta cuando el discurso trascendental, en tanto el discurso filosófico, quiere dar cuenta de su propio origen histórico. Bien, pues quedó casi tan largo como el video anterior. Pues, me disculpo y nos vemos en la siguiente sesión.